Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar la clase. Yo soy Rodrigo García y Federico Ayá. Vamos a estar en este turno de Física General. No sé, capaz que le contamos un poquito de nosotros. Los dos estamos en el grupo de Física No Lineal del Instituto de Física. Eh, Personalmente, a mí me interesan temas de sistemas complejos y he trabajado en algunos temas de sistemas caóticos, sincronización y demás, y en particular me interesan mucho los sistemas complejos biológicos. He trabajado con redes neuronales y ahora en realidad sigo trabajando con redes neuronales, pero también trabajo un poco con problemas de procesos de regeneración y crecimiento de tejidos a partir de células madre, más bien los modelos matemáticos y esas cosas. Así que todas esas cosas me copan, así que cualquier pregunta y sugerencia, adelante. Y Fede, capaz que presentate un poco vos. Yo también estoy en el mismo grupo de investigación que Rodrigo. Estamos los dos, como dijo, en el grupo de física no lineal. Así que me interesan un poco medio de los mismos temas. Mi apunte es un poco más computacional y numérico y no tan aplicado a la biología como el de Rodrigo. Entonces, yo tuve un tiempo en el que estuve trabajando en el laboratorio de inestabilidades en fluidos, así que tuve mi época de que no hacía cosas computacionales y numéricas, sino que llenaba tanques con fluidos viscosos y lo filmábamos, pero era divertido. Pero después dejé eso y me pasé un poco también a cosas parecidas que las de Rodrigo: sincronización, modelos caóticos, sistemas no lineales, y en particular mi enfoque últimamente ha sido en redes complejas, que Rodrigo también ha estado trabajando un poco de eso. Cuando él habla de redes neuronales, está hablando medio de lo mismo. Eh, Solo que mientras que él tiene un enfoque, como dijo, más biológico, el mío es más numérico y computacional. Sí. Más estructural de las redes y no tan aplicado. De Eh, todas formas, mi enfoque biológico es que las simulaciones que hago y modelos que aplico los comparo con datos biológicos, pero no experimentos. Es más o menos biológico. este, Pero bueno. y bueno, esos somos nosotros. Este, sí, cualquier pregunta, sugerencia o cosa que quieran charlar, estamos a las órdenes. Bueno, el curso, un poco, este curso de Física 2, capaz que ustedes ya más o menos tienen un poco de idea de cómo vienen los cursos de Física General, porque ya estuvieron con el curso de Física 1, pero en general tiene como objetivos entender y desarrollar habilidades para la comprensión y aplicación de los fenómenos relacionados con, en este caso, en Física 2, que es con electromagnetismo, con ondas y acústica y óptica en particular, pero más que nada electromagnetismo, vamos a consumir una porción muy grande del curso en eso, y entender cómo esos fenómenos y cómo, sobre todo, cómo se relacionan con los fenómenos biológicos que ustedes van a estar viendo, de hecho, a lo largo de toda la carrera, y muchos que ya conocen también. Entonces, un objetivo principal es entender, por lo menos a nivel fenomenológico y conceptual, los conceptos básicos de electromagnetismo, acústica, óptica, ondas en general, y por otro lado entender qué relevancia tiene y por qué es importante en las áreas que ustedes están estudiando, tanto en biología como en ciencias, en geología y en geografía también. Una cosa que es muy importante, que creo que es algo que tenemos que tener todos en cuenta, es que de unos años acá, de hecho, la biología viene haciendo una transición, está pasando de ser una ciencia descriptiva y está pasando cada vez más, y eso es algo que se nota cada vez más intensamente, pasando a ser una ciencia modelística, es una ciencia que en vez de describir las cosas que pasan, está cada vez más proponiendo modelos que explican por qué esas cosas pasan y que te permite hacer también predicciones de qué es lo que va a suceder. Y el siglo XXI está plagado de eso. Muchos de los desafíos del siglo XXI están relacionados de la investigación, están relacionados con las ciencias biológicas, y, y en particular para poder modelar es necesario articular todos los conceptos que ustedes tienen de biología con modelos físicos y modelos matemáticos en general. Así que yo creo que el tener conocimientos de física general es algo que está cobrando una importancia cada vez más central en las ciencias biológicas en general. Sí, ¿me No dejas sé, por decir una supuesto. cosita? Sin ir mucho más lejos, para eh,
apuntar al elefante que tenemos todos en el cuarto, la pandemia por la que estamos pasando es un fenómeno biológico que muchos científicos en biociencias están aplicándose a eso en este momento, y sin embargo en el fondo los modelos epidemiológicos son modelos puramente matemáticos, y que en física también se usan mucho como modelos de transporte. Nosotros le llamamos modelos de transporte. También se usan muchos modelos epidemiológicos, incluso en cosas que tanto Rodrigo como yo hemos trabajado, en esto de las redes complejas que yo les mencionaba antes. Una de las grandes áreas que se trabaja sobre redes complejas es modelos de transporte y modelos epidemiológicos. Tanto Rodrigo como yo trabajamos juntos en un proyecto de modelos de transporte, y, modelos epidemiológicos se trabajan mucho sobre redes complejas. Entonces, mismo en esto que nos está teniendo a todos contenidos dentro de un cuarto, mirando una pantalla y teniendo que hacer de esta manera, hay un solapamiento de conceptos biológicos y conceptos físicos. Entonces, creo que el propósito del curso, y en particular el propósito del curso como el equipo docente, somos tanto Rodrigo y yo, como Ana Clara y Pablo, que son los que están en la mañana, la forma en la que lo pensamos es, nosotros sabemos, también en parte por experiencia de haber dado este curso más de una vez antes, que mucha de la gente que entra a las carreras que no son físico-matemáticas, y la gente que entra a la carrera de matemática también, a veces ve la física como esa materia que tienen que tener porque a alguien se le ocurrió que tienen que tenerla, y nadie les explica mucho por qué tienen que aprender física 1 y física 2 al principio, ¿no? Este, y, y se piensa a veces mucho con la cabeza de otras facultades mucho más masivas que tienen esas materias como filtro, ¿no? Y que son esas materias que están ahí solo para hacer de red, en la cual los estudiantes caen y solo pasan los que pueden dar esas materias, que no tienen mucho sentido. Y la idea de este curso, y nuestra idea por lo menos, corregime Rodrigo si me equivoco, es mostrarles que no es eso, que ese no es el punto de este curso. Este curso no es un curso que ustedes tienen en vano solamente para cumplir créditos y horas, sino que verdaderamente la física es una cosa que en el fondo se necesita mucho para hacer trabajo biológico. Incluso para nosotros, que no somos gente que trabajamos con cosas biológicas, incluso Rodrigo, que como dijo recién, es el que está más apuntado de los dos a hacer cosas biológicas, aún así no hace experimentos biológicos, lo que él hace es modelos físicos y los contrasta contra datos biológicos. Aún así, nosotros sabemos que, y porque también tenemos muchos conocidos que trabajan en facultad, en áreas biológicas, sabemos que la física es necesaria en el fondo. Es necesaria para explicar modelos, para armar modelos nuevos, y para explicar fenómenos que antes capaz que se explicaban de manera más descriptiva, más, bueno, esto pasa, y sin embargo con conceptos de física, y en particular vamos a ver a lo largo del semestre varios ejemplos con temas de electromagnetismo, te van a poder explicar de mejor manera eh, algunos efectos biológicos. Entonces la idea es que a lo largo del curso nosotros les tratemos de mostrar a ustedes que hay física en lo que ustedes hacen, en lo que ustedes piensan hacer, o en lo que a ustedes les gustaría hacer, o en lo que a ustedes les interesa. ¿Sí? Y que el curso no está acá para que ustedes pierdan tiempo y ganen créditos o mueran en el camino, sino que para que ustedes agarren una caja de herramientas para poder explicar fenómenos y para poder modelar fenómenos que les va verdaderamente a ser útil en su carrera futuro, tanto en biociencias como en geociencias, en ambas. El curso tiene cosas capaz que más especializadas para un lado o para el otro, pero a lo largo del curso vamos a ver cosas que les sirven a todos. Sí, Entonces, sí. un poco capaz que la idea que creo que nos gustaría que se queden es esa, que verdaderamente es un curso que capaz que ustedes no estaban esperando tener, o cuando se anotaron en la carrera no estaban pensando, qué bueno, voy a tener física, porque si no se hubieran anotado en la carrera en física, pero que es una materia que no está acá para trancarles el camino, sino que está acá para darles un montón de herramientas para que ustedes vayan mejor preparados a las materias que tienen en el futuro. Sí, sí, sin duda. Es más, para darles, no es solo importante ver que hay física en lo que ustedes hacen, sino que es importantísimo entender la física para poder entender en mayor profundidad los fenómenos biológicos, geológicos, bioquímicos asociados a los procesos que ustedes están estudiando. Y de hecho, si quieren hacer predicciones de ellos, van a tener en algún momento que involucrar algún concepto físico. Entonces, las habilidades que vamos a desarrollar en este curso van a ser centrales, hagan lo que hagan.
La verdad que me encantaría decir que les decimos todo esto porque somos físicos, pero en realidad la verdad es que nosotros también cuando estábamos al principio teníamos el primero y el segundo materias que capaz que decíamos, ¿y esto para qué es? Lo que pasa es que mucho de esto pasa, como uno que es bastante más viejo diría, con el diario del lunes, ¿no? Después de que ya viste, pasaste por todo esto, agarrás y mirás para atrás y dices, esa materia que di en realidad era importante y estaba buena y la necesito ahora. Y también conocemos gente de nuestras generaciones en particular, de otras carreras, en particular de las carreras de biociencias y geociencias, que nos han comunicado lo mismo, que nos dicen, ¿sabes qué? Esos cursos de física 1, de física 2 que tuve, en realidad me sirvieron pila al final. O, mira, no le di tanta bola y ahora la verdad que tengo que volver a leer las cosas de física 2 porque las necesito para este proyecto en el que estoy trabajando. Por ahí, Federico, me dice solo Federico, no me dice Federico qué, no soy yo, pregunta cuántos créditos le dan, no tengo ni idea. Eso es una cosa que la tienen que hablar, supongo que con su coordinadora de carrera. No tengo la cual idea de cuántos créditos da. Ahí Debe dicen dar 12 para 10 o 12 bioquímica. créditos. Ahora les confirmo, creo que... sí, para bioquímica da 12, debe dar 12 para todos. Sí. Eso es una cosa con la cual nosotros tampoco nos preocupamos mucho porque eso a nivel de la coordinación de la carrera ya está pensado, cuántos créditos hay y a cuántas horas corresponde. Pues, Sí. no es una cosa que nosotros la toquemos mucho tampoco. Bien. Entonces, eso un poco capaz que con la idea de para qué es este curso y qué es lo que ustedes, o qué es lo que nosotros nos gustaría que ustedes se queden con la idea de que le vamos a hacer este curso, capaz que lo podemos hacer, Rorro, si te parece, es hablar un poco más de las cosas administrativas, ¿no? Sí, Cómo va a ser la totalmente. modalidad, cómo van a probar ellos. Íbamos a eso. Dale. Bueno. Entonces, ¿querés hablar vos? No, dale, Fer. Entonces, como les decía hoy al principio, habrán visto que ustedes cuando se anotaron en BDLIA tenían horarios de teórico y horarios de práctico. Y probablemente cuando se anotaron, BDLIA les dio para elegir alguno de los horarios de práctico. Y ahora después entraron a ELEVA y se dieron cuenta de que esos horarios en realidad como que al principio no los estamos usando. Lo que pasa es esto. Evidentemente estamos en una modalidad distinta a la que normalmente daríamos las clases. De nuevo. Sí, solo había práctico para anotarse porque es la forma en la que Belia se anota. Igual, o sea, los anotan por práctico, pero se supone que ustedes tienen clase de teórico y de práctico. Los teóricos simplemente van a los que quieren. Pero, de nuevo, apuntando al elefante rosado en la habitación, estamos en una situación súper particular de pandemia, la cual, como ya hablamos con Rodrigo hoy, nos fuerza y queremos hacer las clases de forma virtual para mantener unos ciertos niveles de seguridad sanitaria. Entonces, como estamos haciendo los cursos de una manera distinta a la que lo haríamos normalmente, y esto en particular debe ser particularmente raro capaz que para ustedes, que recién están entrando a la universidad este año, entonces como que... O sea, en realidad lo que pasa es que ustedes no conocen otra forma, capaz que los que entraron este año, de hacer las clases, que esta en la universidad, pero esto es una cosa muy distinta para nosotros, de cómo se hace normalmente. Entonces, para ajustarnos a una modalidad diferente, lo que planteamos con el equipo docente es hacer una modalidad de curso diferente. Estamos en una situación diferente, entonces vamos a hacer el curso de manera diferente. El curso normalmente ustedes tendrían horas de teórico, a las cuales irían al grupo que quieran, de la mañana o de la tarde, y horas de práctico, en las cuales se hubieran juntado en condiciones normales, hubieran tenido el teórico con Rodrigo, y hubieran tenido el práctico conmigo. Rodrigo les hubiera dado clases magistrales, principalmente, sobre los temas de teórico, y hubieran ido a las clases de práctico conmigo a hacer ejercicios, ¿no? Eso es una cosa que se ajusta muy bien a las clases presenciales, pero no se ajusta, no se traduce tan bien a las clases virtuales. Entonces pensamos en hacer una cosa diferente. Y esa cosa diferente que hicimos es Rodrigo y Pablo, que son los docentes de teórico, bueno, siguen siendo los docentes de teórico, ¿no? Pero serían los docentes que tradicionalmente serían de las clases de teórico, en las clases presenciales, van a subir videos al EVA, ¿sí? Con explicando los temas que vamos a ir viendo, ¿sí? Empezando dentro de unos días con los primeros temas que son fuerza eléctrica, ley de Coulomb, ese tipo de cosas. Ellos van a ir subiendo una serie de videos cortitos, ¿tá? Para que ustedes vean en su propio tiempo. Porque como ahora no estamos restringidos a de tal hora a tal hora es la clase de teórico, de tal hora a tal hora es la clase de práctico, la idea es que ustedes los vayan viendo en su propio tiempo, cuando a ustedes les quede cómodo, pero que los vayan viendo para ir siguiendo el curso.
Y en estos horarios, ahí va, como dice Rodrigo, parecido pero distinto, y en estos horarios lo que vamos a hacer es una mezcla de lo que haríamos en las clases de práctico, que es hacer ejercicios, y lo que se haría en las clases de teórico cuando el docente no está en el pizarrón explicando, que es discutir un poco más de fondo qué es lo que está pasando con esas cosas que se explica. O sea, alejarnos un poco capaz que de las ecuaciones y de los números y de las letras, y explicar qué es lo que está pasando de fondo y discutir un poco con ustedes qué es lo que está pasando y sacarles a ustedes dudas y conversar con ustedes sobre de qué es lo que estamos hablando. No sé, Rorro. Sí. Un poco a lo que apuntamos entonces es que no haya una separación entre teórico y práctico, sino que las clases en realidad estén totalmente acopladas. A lo otro que apuntamos es a que en realidad la parte de la clase magistral, en este caso, no tiene sentido hacerlo durante la clase, porque lo pueden ver ustedes antes. Y me parece que le van a sacar mucho más provecho si ustedes ven la clase, o sea, las exposiciones magistrales antes, y luego vienen acá y podemos hacer entre todos el proceso más complicado de aprendizaje, que es madurar las ideas, es hacernos preguntas de eso. Y en ese caso vamos a estar haciendo, como decía Federico, ejercicios de práctico, sacándonos dudas que a ustedes les hayan surgido del teórico, de las exposiciones, viendo ejemplos, viendo posibles aplicaciones, viendo cómo se relacionan esos conceptos con otros conceptos de otras áreas dentro de la física, de la biología, de la geología, de lo que sea. Todo ese proceso que hace a lo que es la maduración de una idea, eso lo vamos a hacer entre todos. Idealmente, como parte de discusión, estamos esperando que ustedes se comprometan con dos cosas. Una es mirar las clases antes, anotar todas las dudas que les surja, todo lo que tengan, para después venir a la clase con esas dudas y que lo discutamos entre todos. Dos, que ustedes participen activamente durante la clase. Eso es, que se animen a preguntar, que se animen a hablar, a dar sus opiniones, lo que piensan al respecto y demás, y vayamos entre todos, entonces, trabajando juntos, que se animen a contestarle a un compañero si uno surge una duda y uno sabe cómo responderla, por ejemplo. ¿Está? Y eso lo vamos a hacer tanto en la clase acá, que vamos a tener un periodo de 2 horas para eso, como fuera de clase, por ejemplo, en los foros de discusión de cada tema, donde vamos a presentar temas y nosotros vamos a estar mirando todos, pero queremos fomentar a que ustedes se respondan entre ustedes, que ustedes puedan participar. ¿Sí? Ya vamos a la evaluación, Astrid. Y bueno, básicamente lo que queremos es que participen activamente al respecto. ¿Tá? Así que si veamos que alguno se está quedando, etcétera, le vamos a pegar un tirón de oreja para que se ponga un poquito las pilas. Y eso es bastante importante. No sé si querés agregar algo más de la metodología. No sé si les quedó claro. Yo quiero agregar una cosita más que es un poco haciendo hincapié sobre lo que decía Rodrigo recién. Como mencionaron un par de ustedes en el chat, a nosotros también nos parece que esta modalidad está buenísima, por eso la estamos planteando, ¿sí? Y es una modalidad que es muy distinta de cómo normalmente se daría en la clase presencialmente, ¿no? Es una cosa novedosa esto, ¿no? Pero es una cosa novedosa porque creemos que estamos en una situación novedosa y eso requiere ajustarnos a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Las clases magistrales en las que el docente está parado frente al pizarrón escribiendo cosas se prestan mucho para un montón de gente sentados en la misma sala mirándolo en una hora en particular. La modalidad virtual se presta para otras cosas. En particular se presta para que ustedes puedan mirar esas mismas partes magistrales en las cuales el docente simplemente está explicando cosas, esa comunicación unidireccional, si se quiere, que va solo del docente al estudiante, en sus propios tiempos. Entonces, la idea de nosotros es, bueno, estamos todos básicamente encerrados en nuestras casas, un poco más, un poco menos, pero haciendo esto desde nuestras casas. Bueno, usen ese tiempo para que ustedes, en el tiempo que a ustedes les quede cómodo, puedan aprovechar ese tiempo. Y usemos el tiempo de las clases en una manera más productiva. Y de ahí es que surge esta modalidad. Ahora, ¿qué pasa? Esto requiere un esfuerzo adicional y responsabilidades adicionales de las dos partes. Primero, tanto Pablo como Rodrigo, que son los que van a estar principalmente haciendo esos videos magistrales, para ellos es mucho más trabajo. ¿Sí? Para ellos, ellos no tienen solamente las horas que
que dedicarían normalmente, sino que aparte tienen horas extra que van a estar por fuera de estos horarios haciendo los videos para ustedes. En contraposición, lo que les pedimos a ustedes es lo que decía Rodrigo recién, que por fuera de estas horas en las que tenemos clase, ustedes dediquen su tiempo a ver los videos antes de que tengamos la clase, ¿sí? O sea, una vez que, entre que los videos están subidos y la siguiente clase que tendrían, que usen ese tiempo para ver los videos. En el tiempo que a ustedes les quede cómodo, pausen el video, vayan para atrás, vayan para adelante. Esa es una ventaja súper buena que tiene esta modalidad, que en la clase capaz que no la tendrían tanto. Mírenlo en 2x o en 0,5x, la velocidad que ustedes quieran, párenlo, retrocédanlo, aváncenlo, tomen notas, pausen el video y tomen las notas que les parezca, anótense preguntas que les queden, cosas que les hayan quedado colgadas o que les hayan quedado dudas, anoten todo eso y usemos esta hora, estas 2 horas, en realidad este horario, mejor dicho, para hacer todo ese proceso. Todo ese proceso que no se puede hacer con una comunicación unidireccional del docente al estudiante, sino que es una comunicación bidireccional en la cual ustedes nos preguntan, nosotros les respondemos, nosotros les preguntamos, ustedes nos responden. ¿Sí? Pero, como decía Rodrigo, eso va a requerir de ustedes también el esfuerzo extra de, bueno, miren los videos antes, porque si no, en serio, si ustedes no miran los videos antes, cuando vengan a la clase, capaz que van a estar mucho más perdidos de lo que estarían en una clase normal. Porque vamos a estar discutiendo cosas que la gente ya vio. Y lo otro es que, bueno, nos encantaría, y creemos que sería lo más positivo, que todos ustedes participen lo más que puedan en estas clases. ¿Sí? Creo que eso creo que cubre todo. Sí, sí. Y después teníamos 2 preguntas en el chat. La primera, Giselle nos decía que se anotó 1 hora de práctico, ¿sí? Y preguntaba si esa hora no la vamos a tener. Bueno, en principio no, pero grande. En principio no, en principio solo vamos a tener estas horas de teórico, que están anotadas como de teórico, ¿sí? Que son martes y jueves de 14 a 16 en el horario de la tarde, ¿sí? ¿Qué pasa con esos horarios de práctico? Ustedes no es que van a tener menos clases, porque ustedes van a tener las clases magistrales en los videos que están subidos, que van a usar en su tiempo, y estas clases van a ser como ese solapamiento entre la parte de discusión del teórico y la parte del práctico. Lo que vamos a hacer con esos horarios de práctico es, los vamos a dejar reservados ahí, para cuando tengamos que hacer evaluaciones, para cuando queramos poner clases de consulta, para lo que sea que lo precisemos por fuera del horario de clase. Pero sabemos que tenemos esos horarios reservados en los que ustedes no tienen otras cosas para hacer. Entonces, si nosotros queremos hacer las evaluaciones, y ahora vamos a ver cómo son las evaluaciones, no son presenciales, ahora vamos a hablar de cómo son las evaluaciones, las vamos a hacer en los horarios de práctica. ¿Sí? Lo mismo que si tenemos que hacer una clase de consulta, por ejemplo, antes de alguna de las evaluaciones, las hacemos en los horarios de práctico. Si queremos hacer alguna clase extra, porque capaz que algún tema nos quedó medio colgado y nosotros en las clases de discusión vimos que a ustedes les faltó un poco madurar un poco más la idea, o capaz que los videos que subieron Pablo y Rodrigo capaz que no fueron los más claros, entonces también usamos uno de los slots de práctico para hacer esas tareas adicionales. De todas formas, el horario ese lo van a usar sí o sí, porque, por ejemplo, las exposiciones que vamos a hacer no van a ser de 2 horas, van a ser, más bien, vamos a tender a ser cortas, ¿no? Capaz que media hora, capaz que 1 hora, una cosa así. Pero una cosa es verla, y otra cosa es verla y sentarse y reflexionar un poco sobre ella, mirarla con detalle, buscar alguna cosa que uno no entienda, etc. Y eso fácilmente te lleva a las 2 horas, así que aparte de estas 2 horas van a tener esas otras 2 horas, además de todo el trabajo que van a tener que hacer en su casa. Eso por un lado. Yo personalmente ni siquiera creo en las clases magistrales, así que me parece que esta metodología la usaría aún si estuviéramos en clase presencial. Una cosa que antes de pasar a la siguiente pregunta que había en el chat, que era cómo eran las evaluaciones, un par de preguntas que se pueden responder muy rápido. Todos los videos van a quedar grabados, los de las clases magistrales, vamos a seguirle llamando así a pesar de que no son eso, los de las clases magistrales van a quedar grabados, los de las clases de discusión van a quedar grabados, todo va a quedar grabado, así que en el caso de gente como Giselle que decía que trabajaba y esos horarios no le quedaban buenos, bueno, primero, está el horario de la mañana, si es que se te queda bien, si no te queda bien. Si a alguien no le queda bien ninguno de los horarios, todo va a quedar grabado, todo va a quedar subido. Vamos a estar haciendo una cuenta de YouTube y un par de playlists en las que vamos a subir todo ordenado por lo que corresponda. Así que si están en la situación en la que ninguno de los horarios les queda bien, bueno, igual pueden hacerlo a su propio tiempo.
Capaz que lo que sí les puede pasar, que es la razón por la cual, a pesar de que todo va a quedar grabado, igual les vamos a insistir de que traten de estar en estas clases si pueden, es que no pueden participar de las discusiones, ¿no? O sea, ver la discusión no es lo mismo que participar de la discusión. Yo sé que puede parecer un poco lo mismo, pero no es lo mismo. Porque si ustedes mirando los videos les quedaron dudas y están en una de estas clases, pueden levantar la mano, usar el simbolito de levantar la mano de Zoom y nosotros vamos a responder las dudas que a ustedes les quedaron. ¿Sí? Mientras que ustedes simplemente están viendo, capaz que miran 2 horas de discusión y su duda no la respondimos, porque no estaban ahí para preguntarles. Entonces, más allá de que todo va a estar subido y que perfectamente, capaz que no debería estar diciendo esto, pero perfectamente podrían no asistir a ninguna de las clases y simplemente ver todos los videos, no es lo más recomendable que haga. ¿Sí? Bien. Este, ¿Algunas bien. dudas que surjan acá? A Otra ver. cosa, perdón, otra cosa cortita que vi que estaban, mientras vos estabas hablando, Rorro, porque yo estaba leyendo las preguntas mientras vos Dale, hablabas, dale. que hay gente que no está anotada en ninguno de los horarios, está anotado como cupo sin horario, ¿tá? No importa. Como los horarios los vamos a usar para las evaluaciones, y ahora vamos a hablar de cómo son las evaluaciones, tranquilos, hold your horses. La gente que ya está anotada a un horario y ese horario le queda bien, resérvense ese horario en su agendita, ¿sí? Ese horario en el que se anotaron, y ustedes ya se anotaron, ya saben que les queda bien, resérvenselo y anótenselo como acá van a pasar cosas de física 2. ¿Tá? ¿Qué cosas? Vamos a ir viendo en el semestre, pero ahí van a pasar cosas, evaluaciones, clases de consulta, clases adicionales, Sí, sí, etcétera. Pero sí. guárdenselo, ¿tá? No liberen ese horario para otra cosa, guárdenselo. Los que están anotados sin horario, elijan uno, como los que están anotados sin horario seguramente son los menos, son un puñado de gente, porque Delia hace un bastante buen trabajo en anotarlos en grupos. Elijan uno de esos horarios de práctico y hagan lo mismo. Recuádrenlo en su agenda y guárdenselo para cosas que nosotros vamos a estar haciendo. Claro. ¿Tá? Elijan uno, si están anotados sin horario, no importa. Elijan uno que les quede conveniente de los 4 o 6 que hay. 4 creo que son. Elijan uno y anótenselo. ¿Tá? Claro. ¿Algunas dudas? Mira, miren, primero, las evaluaciones no van a ser el mismo día para todos, los vamos a dividir en grupos, entonces, según horarios de práctico, y ustedes se pueden avisar con anticipación si les queda bien algún horario que otro, así que algunos cambios podemos hacer, no hay problema. En ese sentido, les vamos a dar toda la flexibilidad que sea posible para que puedan hacer el Con curso. tiempo, por favor. Por favor, con tiempo, eso sí. No vamos a estar usando todos los horarios de práctico, o sea que no todas las semanas van a tener algo. Es más, van a ser las menos las que tengan algo, así que tampoco es que le estamos consumiendo más tiempo. Y sobre responder dudas, los que no pueden asistir a los horarios de teórico-práctico pueden ver los videos, como decía Fede, pero además van a poder consultar en los foros, que esperemos que estemos todos activos para responder. Los docentes vamos a tender a guiar la respuesta sin dar la respuesta y a tender a que se ayuden entre ustedes. Por supuesto, estamos monitoreando todo y en cualquier caso, si vemos que no hay una respuesta satisfactoria, la damos nosotros. Pero además pueden escribirnos por mail, hacernos preguntas. En todo caso, si se precisa una clase de consulta, en algunos casos coordinamos, no va a haber problema. En ese sentido van a tener todas las Usen los garantías. foros. Usen los foros. Si ya entraron a Leva, ahora, no sé, Rorro, si te parece, mi idea, dentro de un ratito, después de hablar un poco de cómo van a ser las evaluaciones, que veo que hay mucha gente preocupada por eso. Ya mismo vamos a hacer las evaluaciones. Después es mostrarles un poco la página de Eva si todavía no entraron. Van a ver que la separamos por temas, ¿sí? Separamos el programa del curso como en grandes bloques, y en cada uno de esos temas les vamos a poner un foro de discusión separado, ¿tá? Y usen esos foros, porque ahí ustedes pueden preguntar dudas que les hayan quedado que no hayan podido sacarse en estas clases de discusión, y o nosotros o alguien más, preferentemente alguien más, porque así se fomenta un poco la discusión entre ustedes, les pueden responder. Entonces, ese es otro método que tienen para responderse dudas. Bien, hay un par de preguntas más. ¿Los videos van a ser nuevos o van a ser clases grabadas de otros años? No, van a ser nuevos. En particular, a nosotros nos gustaría dar nuestra impronta a las exposiciones, así que yo personalmente prefiero hacer videos nuevos porque aparte nos vamos a centrar en otros problemas relacionados con biología y cómo se articulan los conceptos de física ahí, y entonces vamos a tener que introducir
algunas cosas nuevas. Y después la otra pregunta de si va a haber un día específico que subirán los videos. Bien, eso capaz que ahora en principio estamos un poco a las corridas porque el semestre empezó muy sobre la fecha, y capaz que el primer video lo subiremos en el correo de fin de semana o a los lunes, pero luego vamos a intentar de que sea el mismo día en el que subimos todos los videos, ¿está? En lo posible lo vamos a hacer. Algún día de la semana subiremos el video de la semana siguiente, ¿está? Eso cuando lo tengamos definido, les mandamos un aviso por Eva qué día vamos a subir los videos, ¿está? Bien, ahora, si les parece, vamos a un poco la evaluación, que creo que había muchas preguntas. Ustedes, si tienen preguntas, sigan poniendo ahí. Las evaluaciones van a ser, básicamente, en vez de hacer parciales, vamos a hacer pruebas un poco más cortas, que sería como parciales, pero con los temas más repartidos en el año. Vamos a hacer 5 pruebas, entonces, se van a parecer más a los escritos que a los parciales, ya que el volumen de contenido que vamos a estar evaluando va a ser un poco menor. ¿Tá? Porque la idea es que nos acerquemos lo más posible a una evaluación continua. Los parciales van a ser por EVA, o sea que ustedes van a tener un evento creado en el que van a tener que conectarse en cierto horario y realizar el parcial. Esos horarios son esos horarios de práctico que les pedimos que se guarden. Claro. Las evaluaciones, como preguntaron por ahí, no las van a hacer todos a la vez, sino que las van a estar haciendo por separado. Nosotros vamos a armar distintas evaluaciones para los distintos horarios, ¿sí? Y ustedes se van a conectar en su horario que les corresponde y van a hacer su evaluación que les corresponde, ¿sí? Y por eso también es que un poco, vamos a dejar que esto, por lo menos, todos nos ordenemos un poco y después vamos a pedirles sí que se separen claramente en horarios, en grupos, para así pues nosotros podemos abrirles las evaluaciones a la gente que corresponde, ¿sí? No van a precisar micrófono ni cámara para las evaluaciones van a ser completamente en EVA, van a ser cuestionarios de EVA, una mezcla de preguntas de múltiple opción y preguntas de desarrollo, que ustedes van a responder en ese horario. ¿Sí? Ustedes entran en ese horario y lo responden. Y solo para terminar de responder lo que está preguntando en este momento, luego pasada la hora del parcial, si las cosas tienen, si las evaluaciones tuvieron preguntas de desarrollo, que la idea es que las haya, nosotros vamos a tener un tiempo para corregirlas y después de ese tiempo les vamos a subir los resultados. Eso sin duda. Exacto. Bien. Y no las van a tener que mandar, las van a tener que responder en el EVA. En el EVA van a tener un cuadrito de texto en el cual van a responder ahí. Claro. Son cuadros de texto que ustedes tienen texto enriquecido, donde pueden poner ecuaciones y demás. Bien. Cuando te referís a desarrollo tipo ejercicio o a un desarrollo teórico? Pueden ser las dos cosas. Perfecto. Depende del caso particular, porque vamos a estar evaluando en estas pruebas conceptos teóricos y también resolución de ejercicio de práctico. Sí, en este caso desarrollo es todo lo que no sea múltiple opción. Claro. O sea, todo lo que requiera que ustedes escriban algo. Bien, y entonces van a tener más o menos 5 pruebas. Tengan en cuenta que el curso tiene unas 15 semanas, así que en promedio, esto no es constante, pero en promedio van a estar teniendo una prueba cada 3 semanas. Así que van a tener que estar constantemente en trabajo. Ahora les voy a mostrar un cronograma tentativo del curso, pero para culminar un poco la parte de evaluación, entonces tenemos las pruebas estas, el curso con un 50% en total, ustedes aprueban completamente el curso. Quiere decir que no es que se ganan el derecho a examen, sino que lo tienen totalmente aprobado. O sea que es un curso de exoneración total. ¿Tá? Entonces, si ustedes se sacan al menos el 50% en promedio en todas las pruebas, no tienen que dar examen. ¿Tá? Ahora, el 50% se va a corresponder a una nota de 3 de exoneración, y a partir de ahí se va a ir incrementando la nota hasta llegar al 12, aproximadamente en el 95 sobre 100. Exacto, va a ser un curso que no va a tener examen. ¿Sí? En principio no va a tener examen. O sea, no es como capaz que un curso que hayan hecho antes, y que la nota del curso lo que le hace es darles derecho a dar el examen en el periodo de exámenes. No, la idea acá es que ustedes, el curso es autocontenido,
¿sí? Y sus evaluaciones son autocontenidas. Si ustedes aprueban el curso y no tienen que dar exámenes, ¿no? Esa nota es la del 50%, que es la que corresponde a un 3 en la escala de la universidad. Eso significa que, como decía Rodrigo, si llegaron a un 50%, ya está, tienen el curso aprobado con un 3. Tal vez, aún estando en los 50 puntos, les gustaría seguir participando del curso para llegar a notas mejores. Si tienen menos de 50 puntos, al finalizado el curso, van a tener que tomar el curso de vuelta el año que viene. Bien. Todas las pruebas van a valer lo mismo, 20 puntos cada una, y ninguna va a tener un mínimo por prueba, ¿sí? Ustedes van a tener que llegar a 50 puntos en total. Exacto. Estaba respondiendo eso. Bien. Lo que sí tengan en cuenta que en este curso, si no llegan al 50%, tienen el curso perdido. O sea, hay dos opciones. O exoneran o pierden el curso y tienen que recursar. De todas formas, en realidad tienen que recursar, pero tengan en cuenta que existe la posibilidad de solicitar el examen libre. En cuyo caso, si ustedes lo solicitan en la comisión de carrera, de su carrera que les corresponda, nos van a consultar a nosotros y nosotros vamos a estar de acuerdo en que den el examen libre. O sea, les recomendamos fuertemente que no lo hagan y que sigan el curso e intenten aprobarlo, porque la dificultad de aprobar el curso siguiéndolo y haciendo los parciales va a ser considerablemente menor a aprobar el curso en un examen libre que tiene otras características y termina siendo bastante complicado. Les aviso en ese sentido. Así que creo que para ustedes es una muy buena inversión hacerlo durante el curso. Saben que después no tienen examen, que el periodo de exámenes lo pueden utilizar para dar exámenes de otros cursos que tengan en paralelo, y se sacan, si quieren, si no les está gustando el curso, se lo sacan de arriba, y si les está gustando el curso van a aprender mucho más. Así que me parece Sí, que es importante. sí. Y por ahí deciden, si llegan a 50 puntos, aprueban. Es decir, que si la rompen en las primeras 3 pruebas, y con eso llegan a 50 puntos, bueno, sí, en la teoría podrían desconectarse ahí y no hacer más nada. No es nuestra recomendación personal. No es nuestra recomendación personal como docente de este curso. No es mi recomendación personal como estudiante de maestría y ex estudiante de una carrera en la facultad. Estoy seguro que no es la misma de Rodrigo. Primero porque, como tratamos de transmitirles al principio, este curso es importante. Es importante para su formación, ¿sí? Y porque a veces, y esta es una cosa que ya es un poco más meta a la discusión, pero me voy a tomar un par de minutos para hacerlo igual. A veces cuando uno arranca en la carrera, no le está dando mucha bola a las escolaridades. Y tanto Rodrigo como yo, que tuvimos que pelear por varias becas de posgrado, les podemos decir que la escolaridad no es simplemente una competencia de ver quién es mejor estudiante. Las escolaridades verdaderamente son importantes cuando ustedes quieran becas de posgrado. Cuando terminen su carrera y quieran hacer una maestría, quieran hacer un doctorado y quieran poder hacerla sin tener que tener un trabajo aparte para poder mantenerse, las becas de maestría y de doctorado son la principal forma en la que se sostienen los estudiantes de posgrado. Para eso las escolaridades son súper importantes. Entonces, sí pueden llegar a 50 puntos, aprobar con 3, lavarse las manos y dejar el curso. Pero si llegaron a 50 puntos con las primeras 3 pruebas, seguramente es porque les está yendo bastante bien y un esfuercito extra los puede llegar a hacer que salven con 8, 9, 10, ojalá más, porque eso también implica que nosotros hicimos mucho mejor nuestro trabajo. Y eso aparte después se va a reflejar en su escolaridad cuando ustedes después quieran concursar por cargos en la facultad para dar clases como hacemos nosotros, becas de posgrado como los dos agarramos para poder hacer nuestras maestrías o doctorados respectivos. Entonces, ¿pueden dejar el curso a los 50 puntos? Sí, no se los recomendamos. Bien. Más o menos está claro la parte de evaluación. Entonces, bueno, ya que estamos, entonces les voy a mostrar entonces un cronograma tentativo, y eso tengan en cuenta que es tentativo porque, bien, dado que estamos haciendo una modalidad nueva, no podemos estar 100% seguros de cómo va a ser el desarrollo del curso, en el sentido de que capaz que hay que dedicarle alguna clase más para ¿Querés que les profundizar en algún tema. Si está por ¿Querés que les compartir. comparta yo
¿Querés que les comparta yo la pantalla que tengo el segundo monitor? Así los dos podemos ver bien el chat mientras. Bueno, dale. Me tenés que permitir que comparta. Ya te O, quito. o hacerme co-host No, no, o permitirme que comparta. Porque tengo el segundo monitor acá al lado, vos que estás en el laptop. Y ya así los te... dos podemos ver el chat y contestar. Ahí, fíjate. Sí. Ahí va. Exacto, el texto enriquecido es que puedes poner expresiones, o sea que te permite, como un editor de ecuaciones de Word o de cualquier cosa, insertar ecuaciones, elementos de las ecuaciones, como integrales, sumatorias, etc. Bien. Bueno, capaz que tenés el cronograma por Sí. ahí, Fe. Sí, les iba a mostrar que primero, si no lo vieron, acá tienen un videito del curso que es Pablo Pais, que es el coordinador del curso y el otro docente teórico dándoles la bienvenida. Acá el foro donde vamos a poner avisos. Acá tienen los links al Zoom, que los que están acá asumo que los encontraron. Y vamos a la parte del cronograma, que es lo importante. Bien. Este programa es tentativo, pero de todas formas, cualquier cambio se lo vamos a anunciar con el debido tiempo. Bien, capaz que hace un poquito de zoom. Ahí va. Bueno, Sí, entonces, estaba embarado, pero ya lo he hecho. entonces tenemos la primera clase, que es la clase que está en negrita, es lo que estamos teniendo en este momento. Vamos a hacer esta clase, estamos dedicados a eso y vamos a quizá empezar a pispear un poquito en la temática. Después vamos a, como ven, la semana del 31 vamos a estar trabajando con fuerzas y campo eléctrico en general. ¿Se en algún caso, alguna cosa como aprender la modalidad de desarrollo? Pero con ejercicios. No se complican demasiado. Me parece que se quedaron muy colgados con eso. La idea es que van a tener cuadros de texto en los cuales ustedes nos van a contar qué está pasando en una cierta situación. Nos van a describir con sus palabras lo que está pasando. Eso es lo que nos referimos con el ejercicio de desarrollo. En algunos casos muy puntuales les vamos a pedir ecuaciones cortitas que ustedes puedan escribir con su teclado sin mayores problemas. Pero es eso. O sea, la idea es que ustedes puedan describir situaciones usando usando sus palabras. Es eso, nada más. Entonces, igual que lo que escribirían en una hoja de papel, si nosotros le dijéramos, bueno, escriban lo que sucede con esta situación, lo mismo que lo podrían hacer ahí, pero en un cuadro de texto en el EVA. No es nada más que eso, no es orgullo. Claro, perfecto. Bueno, entonces estamos. La primera semana, que sería la siguiente, la primera semana per se de clases, tendríamos dos clases, una de martes y una de jueves, donde vamos a ver fuerzas eléctricas, cargas eléctricas, campo eléctrico, demás. Y vamos a estar toda esa semana con eso y ya, fíjense que seguro que para el lunes van a tener un video para mirar y luego en la semana vamos a estar discutiendo el contenido de ese video con ejemplos, haciendo problemas del práctico 1, que es el primer práctico correspondiendo al contenido de los videos del primer video, perdón, del contenido del primer video. Y entonces, esa semana vamos a estar con eso. La segunda semana vamos a seguir con la parte de electrostática, que es el primer tema. Vamos a estar en energía potencial, potencial eléctrico, dipolos, superficies bipotenciales. Luego, la segunda parte de la segunda semana con capacitancia, dieléctricos, aplicaciones de un montón de cosas. Y luego ya va la primera evaluación. Así que tengan en cuenta eso, que vamos a tener 2 semanas. A partir de la semana que viene tenemos 2 semanas y después ya van a tener la primera evaluación, que es sobre el práctico 1 y el práctico 2, que vamos a estar, y los contenidos teóricos correspondientes, que ya los vamos a tener ahí cerrados. Entonces, en la misma semana vamos a estar abordando el tema, la tercera parte, que sería la parte de corriente continua, pero en esa misma semana, en los correspondientes grupos de práctico, van a tener que hacer la primera evaluación. Así que van a tener que tener un seguimiento continuo. Y después eso sigue a lo largo del semestre. Van a ver que es la tercera semana van a estar con el práctico 3, que es de corriente eléctrica, donde vamos a ver distintos conceptos de corriente continua, corriente eléctrica, leyes de Ohm, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, etc. Un práctico correspondiente, un montón de aplicaciones, y después ya vamos a tener la segunda evaluación. Fíjense que en la semana 6 tenemos una segunda evaluación, al mismo tiempo que comenzamos la parte de magnetostática. ¿Tá? O sea que van a tener que estar
tomando evaluaciones de lo que vieron anteriormente y siguiendo con el curso de la siguiente semana, ¿tá? Así que son muchas pruebas, eso hace que esté un poquito apretado, pero vale la pena porque esas evaluaciones no van a ser tan amplias de que van a tener que estudiarse medio semestre de clases, medio semestre de temáticas, sino que van a tener que estudiar temas puntuales para la evaluación. Y que el estudio va a ser en realidad la participación en el curso de per se. O sea, si ustedes hacen las cosas que van siguiendo las actividades que vamos proponiendo, van a estar bien parados para hacer esas evaluaciones. Las evaluaciones se van a hacer de 1 hora o 2, y bueno, va a depender de cada una. Yo prefiero siempre darles más tiempo que darles menos. Pero Sí, probablemente la idea es que la evaluación va a estar abierta en las 2 horas de práctico. Si ustedes entran a la hora que empieza la hora de práctico, tienen esas 2 horas para hacerlo. Si quieren entrar a los últimos 15 minutos y hacerla en 15 minutos, bueno, hay un tema de ustedes, ¿no? claro, Pero o sea, esas 2 horas, ese horario que nosotros les pedimos que se guarden, ese es el horario en el que va a estar abierta la evaluación. sí. Lo que es seguro es que no pueden vamos a hacer todo ese pensar. tiempo que les parezca. Claro. Lo que es seguro es que no, las evaluaciones, ninguna va a estar pensada para que se desarrolle en más de 2 horas. Eso es seguro. Exacto. O sea, es el límite máximo, pero puede ser que esté pensada para que se haga en menos tiempo y de todas formas le mantengamos esas 2 horas abiertas. Eso va a depender mucho de la evaluación puntual. Si querés, puedes bajar un poquito. 6, 7, 8, fuerza magnética, luego lo mismo. Vamos a ver la parte de campos magnéticos y fuerzas magnéticas, luego ley de inducción electromagnética, y ahí ya vamos a tener otra evaluación en la clase 9, donde vamos a hacer una evaluación de campo magnético y de inducción electromagnética, mientras comenzamos el práctico de oscilaciones. Vamos a ver algunos ejemplos de oscilaciones. Y luego vamos a seguir las clases, capaz que tendría que bajar un poquito. Sí, está con delay, pero ya bajé. Está con delay. Y bueno, luego de la parte de oscilaciones vamos a ver un poco de ondas. Ya, como ven, ahí va, la clase 10, la clase 9 era de oscilaciones, la semana 9 era de oscilaciones, la semana 10 es más de ondas y sonido. Luego vamos a estudiar un poquito de óptica. Si quieren, esto está, como les decía Fede, está en EVA, así que pueden chequear los temas puntuales. Y luego, mientras estemos dando óptica, viene una evaluación más, y luego la unidad 9, que es la que tenemos menos determinada, es la que está un poco más abierta y que quizá le cambiamos un poco, que son la clase 13-14. Como vemos, y va a la última evaluación ahí. Y como ven, la clase 15, que sería la última, está abierta, pero está abierta por gusto, porque si surge algo, si tenemos que poner una clase más para quitar alguna duda o algo, lo que hacemos es agregamos la clase y corremos todo el cronograma una semana hacia abajo, ¿tá? Así Lo que mismo si vamos a retocar un poco esa última unidad, la unidad 9, que bueno, todavía está un poco en discusión de qué de todo esto es más importante, qué es menos importante, si agregamos algunos ejemplos en particular, si no agregamos. Entonces, esa parte, capaz que la parte más final, la de las clases, las semanas 13, 14, 15, es como esa parte que les decimos que todavía está en proceso. ¿Sí? En principio, la gran parte de este cronograma es así, a menos que, como decía Rodrigo, tengamos que hacer alguna excepción, en cuyo caso lo ajustamos y corremos para abajo. Pero si no, esta última parte es la parte más moldeable y la que todavía estamos trabajando en hacerlo lo más interesante y más útil para ustedes. ¿Sí? Exacto. Por ahí preguntaban si la corrección de EVA es automática. No, no es automática. Hay cosas que nosotros tenemos que corregir a mano en las cosas de desarrollo. Eso puede tomar unos días. Pero eventualmente ustedes van a tener todas las notas subidas al EVA. O sea, EVA tiene una parte de calificaciones en las cuales ustedes van a ver todas sus notas. Nos puede tomar unos días corregir 200 y pico de parciales como son ustedes. En cuanto a los horarios, ustedes, en principio, por ahora lo que estamos manejando es que ustedes nos avisen. Vamos a dejar, por ejemplo, una semana para que todos se ajusten sus horarios lo más cómodo. Después nos avisan en cuál de sus grupos, lo vamos a dividir en subgrupos dentro de EVA y esa es la versión que ustedes van a ver. Eso es en principio como lo estamos manejando. Todavía puede ser que de acá a 1 o 2 semanas, evidentemente antes de que tengan la evaluación,
lo modifiquemos un poco, pero todo se lo vamos a avisar por tiempo, todo se lo vamos a avisar con suficiente antelación mediante EVA. ¿Sí? Nicolás había levantado la mano. ¿Vos querías decir algo? Sí, una duda respecto nomás a los prácticos, a estas evaluaciones. Por ejemplo, en mi caso, si no mal recuerdo, me inscribí para los viernes, los prácticos. A mí me parecería la evaluación los viernes, o, Sí. porque no sé si es que a partir de ahora nos van a dar opciones de elegir los grupos, o si esos grupos ya están predispuestos al anotarnos por BDLI. Si a ustedes les sirve por algún motivo, en realidad, conectarse, hacer las pruebas en otro grupo, avisen y no va a haber problema en que se conecten en otro grupo alguna semana. ¿Tá? Vamos a tener flexibilidad con eso. O sea, en principio... La idea de que haya varios grupos es que ustedes tengan posibilidades de horarios. Para nosotros es exactamente lo mismo, porque, bueno, no es lo mismo porque más grupos implica para nosotros hacer más versiones de las evaluaciones. Pero en principio para nosotros es lo mismo, porque los que se van a conectar en el horario y hacer la evaluación son ustedes. La idea de que haya más grupos es que ustedes tengan más horarios en los cuales puedan hacer eso. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias. Por favor. En cuanto a la bibliografía, acá tienen una página de bibliografía. En principio, lo más recomendado son el Kane y el Serway. Esas serían las recomendaciones principales. Sí. De todas formas, Serway es un libro más de física clásico, pero con muchos ejemplos. Eso es una de las cosas que tiene bueno el Serway, tiene muchos ejemplos, pero es un curso, es un libro de física que va a ir a los puntos de física. El Kane es un curso que toca todos los temas, pero tiene un enfoque mucho más particular hacia los problemas de la biología. Entonces es un libro que a mi gusto capaz que a veces algunos temas no los toca con tanta profundidad como me gustaría, pero es muy bueno con los ejemplos biológicos. Les podemos poner un link para que lo descarguen. Sí, ¿podemos hacer eso? Sí, yo creo que sí. Nadie se va a quejar. Si no, les pasamos un link de Drive y ya está. Sí, está. Sí. En alguno los podemos subir. Yo los tengo todos. Sí, se los subimos. Lo que tiene... La edición 2002 del Kane. Sí, igual de todas formas, mismo las versiones contemporáneas del Kane no cambiaron tanto el texto, el contenido del texto. Entonces el problema que tiene, lo que tiene es que lo que es la física biológica en general, y sobre todo la del siglo XXI, la mayoría de los problemas surgieron luego del 2010, y de hecho muchos de los ejemplos más interesantes que tenemos para darles creo que han sido desarrollados del 2010 hasta ahora. Entonces, hay muchas cosas muchos posibles ejemplos o aplicaciones o posibles relacionamientos con los sistemas biológicos que el Kane tampoco los tiene. Tiene muchos otros, pero hay muchos que no tiene. Entonces, estén atentos también a las clases. De todas formas, hay un montón de material por fuera de los libros de texto, sí, donde ustedes pueden ver. La edición del Kane que yo tengo es del 82. Claro. La estaban viendo ahí seguramente. Es que de hecho, si mirás en ese, dice... me fijo. Me fijo si hay una versión más nueva y sí, dale. Es que sí. La del 82 decía en un momento, se especula con la existencia de unas partículas llamadas quarks, pero todavía no está confirmado. Cuando habla de la carga eléctrica. Es muy bueno. Que tienen carga no entera y todas esas cosas. Pero bueno. Así que está. En ese sentido, tenemos, como decía Fede, el libro que les recomendamos es el Kane, que va a tener todo el contenido que ustedes buscan. Algunos temas vamos a profundizar un poquito más, así que tengan a mano también el Serway. Y... Bueno, la idea es que alguno de ustedes también se riera con el hecho de que no sabían que estaban los quarks todavía, ¿eh? Bueno. Alguien podría. Claro, pero capaz que si decía todavía no se sabe qué son las células madres, ahí capaz que enganchaba un poquito mejor. Bien. Entonces, ¿queda alguna duda de entonces la parte administrativa del curso? O sea, de la metodología, de la evaluación, del cronograma, de los objetivos.
Gracias, Laura. Fue gracias una risa de simpatía. Bueno, Como les pobre. decía, No, como les decía, nos ya da que pena, así que vamos a meter una risa. No sé yo. varias Una cosas. consulta. Sí. Dale. No, para aclarar, ¿podemos cambiarnos entonces de grupo de práctico y avisarles luego? ¿O cómo sería? Porque en mi Sí. caso me anoté a uno que pensé que me iba a quedar bien, pero con todo este tema que es virtual, en otra materia me coincide el horario y Ujú. ta. Entonces, Sí. tendría que cambiar. Tranquilos que nosotros les vamos a avisar con tiempo, seguramente subamos o un formulario a Eleva o algún... Eleva tiene una forma de, por ejemplo, de separarse en grupos y eso. Nosotros eso nos vamos a encargar. No se preocupen que con suficiente tiempo van a saber dónde se pueden anotar y cómo se pueden anotar y cómo se pueden cambiar de grupos. Los grupos en los que se anotaron en Bedelía los pone por un tema de cupos, para poder controlar los cupos, en particular por los tamaños de los salones, que es una cosa que a Claro. nosotros no nos preocupa. Nosotros el tamaño del salón no nos preocupa en este caso, ¿no? Pero esa es una de las preocupaciones con las que Bedelía arma cupos. Entonces, si ustedes anotaron un horario que a ustedes ya les sirve, quédense con ese horario. ¿No? No hagan cambios innecesarios porque de esa manera la gran mayoría de ustedes ya están ordenados, ¿sí? De manera medio uniforme. Los que no, entonces no se preocupen que nosotros entre esta semana, la semana que viene, a lo sumo, la otra, les vamos a explicar claramente cómo tienen que hacer para anotarse a los grupos que les va a convenir para hacer las oraciones. ¿Sí? No se estresen con eso. Déjenlo que Genial. nosotros lo vamos a hacer. Muchas gracias. ¿No? Sí. Una cosa que les quería mostrar antes de que sigamos es que acá tienen el primer foro para empezar a discutir cosas de electrostática si ya empiezan a tener dudas. ¿Sí? Si no lo vieron todavía. Y después hay una parte de material de apoyo. Ignoren toda esta parte en grisecito, que son cosas que vamos a ir activando con tiempo. ¿Sí? En principio, acá tienen todas las clases grabadas del teórico de 2017. Sí, son los teóricos que dio Ernesto Blanco. Ernesto Blanco es un muy buen docente. ¿Sí? En 2017 se grabaron todas las clases del teórico de la mañana y ahí están subidas todas las clases. ¿No? Entonces, si entre los videos de Rodrigo y los videos de Pablo y las discusiones que tenemos acá y todo eso les quedan dudas todavía, también pueden ir a ver las clases grabadas del 2017. ¿Sí? Evidentemente el formato va a ser un poco distinto, porque esa es una clase magistral en un salón que está grabada. No es lo mismo que lo que Rodrigo y Pablo van a armar para ustedes en esto virtual. Pero si lo necesitan, pueden ir a verlo. Hay un par de esas clases que las doy yo, aparte, porque tuve que cubrir a Ernesto. Y después tienen las clases de Walter Lewin. Walter Lewin es un excelente, excelente docente del MIT. ¿Sí? Es un brillante docente con una capacidad didáctica increíble. Las clases están en inglés, pero las pueden ir a ver. No sé si están subtituladas, no tengo ni idea. Y después, lo último es una simulación de la Universidad de Colorado, que pueden, una vez que empecemos a discutir un poco de cargas y campos eléctricos, entren en esa simulación y prueben jugar un poquito con esas cosas y les va a quedar un poco más claro. Y a medida que avancemos, le vamos a ir activando más material complementario para que ustedes puedan usar. Bueno, ahora sí. Bueno, No sé si quedaba alguna duda. A ver, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna duda de que no pueden entrar A ver. al teórico de Ernesto, a las clases de teórico? ¿Otros pudieron? Ustedes ahí están viendo todo lo que yo hago, ¿no? O sea, Martín, sí. sí, acá está. Esta es la página a la que tenían que poder entrar con el link ese. En principio yo no tuve problema para entrar. Y acá entran a cualquiera de los teóricos y eso debería cargarles. No respondo por mi ancho de banda hablando con ustedes y cargando un teórico a la vez, pero en principio debería funcionar. Ahí están los videos. Sí, sí. ¿Funciona? Lo Déjenme ver si que, funciona nomás. si les complica el entrar, fíjense que están en YouTube, así que pueden directamente guardarse el link. Sí. Probablemente están A en mí me algún está canal. cargando, así que... Sí, sí, sí. A mí me está cargando, así que en principio no deberían tener problemas. ¿Y los de Walter Lewin los puedo revisar? No tienen que mirarlo sí o sí. Deberían Están funcionar. como material extra en el caso de que ustedes puedan llegar a precisar, porque
les quedó alguna duda de los teóricos que nosotros estamos subiendo, o de no les alcanzó con la discusión, con los foros, etcétera, y todavía les queda dudas, es otro material extra que tienen, pero no es que hay que mirarlo. Lo que hay que mirar, los que deberían mirar son los teóricos que vamos a ir subiendo nosotros. ¿Tá? Eso sí o sí. Los de Esos son Walter Lewin yo esenciales. también puedo tener acceso sin problema, así que... como dice Rodrigo, nada, esto es obligatorio, por eso está en una sección que se llama material complementario, o material adicional, no sé cómo le puse, material de apoyo. Este, pero, pero sí son muy fuertemente recomendadas. Si hay algo que no les está quedando claro, acudan a eso. Si les está quedando claro, pero les gustaron los temas, acudan a eso. Si les está quedando más o menos claro y tampoco les ocupan un montón, pero tienen tiempo extra, también acudan a eso, porque esas clases están de más. Sí. Las de Walter Lewin son excelentes, pero excelentes, excelentes. Son clases hasta simplemente para ver por placer cómo el loco da clase. Y las clases de Ernesto Blanco son este mismo curso que nosotros vamos a dar, tema más, tema menos, porque también nosotros retocamos un poco el programa para hacerlo más viable a la virtualidad. Y aparte Ernesto es un muy buen docente del Instituto de Física, con mucha experiencia en dar este curso, y que da muy buenas clases. Así que las dos están puestas ahí porque son fuertemente recomendados. ¿Sí? Sí. De No son todas obligatorios, formas, pero muy recomendados. totalmente. De todas formas, lo que sí les recomiendo y me gustaría que intenten hacer es que plasmen las dudas que tienen en los foros. Porque capaz que la duda que ustedes tienen también la tienen otros compañeros y capaz que alguien sabe cómo responderla y se pueden responder entre todos. Entonces es una muy buena herramienta. Intenten plasmar las dudas que tienen ahí, tampoco es que no se queden con dudas. Más allá de que si quieren vayan a otros videos y a otros teóricos y busquen material suplementario, está perfecto, pero las dudas que les vayan surgiendo vayan poniéndolas ahí para que entren en discusión. ¿Tá? Porque es muy probable que una duda que tenga cualquiera de ustedes también la tenga otra persona. O capaz que no la tenía, pero porque no la había pensado, y en realidad sí la tiene. ¿Tá? Exacto. Bueno, ¿alguna Ahora otra? sí, ¿alguna duda más administrativa? ¿Alguna cosa más sobre cómo funciona el curso? ¿Algo que no les hayamos mencionado? Si todo está claro, como dice Sofía en el chat, entonces podemos pasar a charlar un poco, como decía Rodrigo hoy cuando veíamos el cronograma, sobre empezar a pispear un poco sobre estas temáticas de principios de electromagnetismo, ¿no? O sea, ¿dónde vamos a arrancar este curso y hacia dónde queremos ir? Y ¿de dónde estamos partiendo, no? Bien. Así que si todo está claro, todo parece estar claro. Si no, hablen ahora o callen para siempre. No para siempre, pero ¿entendieron? Bueno, Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla entonces. dale. Bueno, entonces estamos todos. ¿Quieren una pausa para ir al baño o algo de eso? Capaz que También, podemos darle hablen 5 ahora minutos. o callen para siempre. Sí, dice, bueno, 5 hacemos minutos. reloj 5 minutos, son 15:18, 15:23, estamos arrancando la clase de vuelta. Vayan al baño, háganse un café. De Yo me voy a hacer un café, hecho, me quedé sin café. yo voy al baño, así que está. Nos vemos en 5. No se desconecten, estamos acá. ¿Sí?
Buenas a todos, de vuelta. Voy a dejar un minutito más igual. Aló, aló. Hello. No me Yo dio, tomo mi café nuevo. no me dio para hacerme café, así que te voy a estar envidiando a distancia. No fuiste lo suficientemente rápido, lo que pasa. No, tenía que tomar Pero agua. andás a... ¿Cuánto te tomas a tu café? Andás a tu café y volvés. Solo Dios sabe. No, ahora cuando largamos la discusión, me doy un segundo. Bueno, entonces quedamos a empezar la clase asumiendo que ellos ya vieron relatividad general, ¿no? Sí. Vamos. Geometría diferencial estamos todos bien, ¿no? ¿Todos Vale. vieron relatividad en el liceo? Sí. Sí. Sin problema. Vamos a Espacios, empezar de ahí. geometría riemanniana estamos todos con esa. Bueno. Bien, lo primero que me gustaría poner sobre la mesa es qué tipo de problemas vamos a estar apuntando a poder explicar o por lo menos a poder abordar. Capaz que antes de comenzar un poco viendo las bases. Entonces, uno de los problemas, lo primero que vamos a estudiar es electrostática. ¿Tá? Fede, cuando quieras interrumpirme nomás, cuando quieras acotar algo. La electrostática, entonces, es el estudio del efecto de las fuerzas que se generan entre distintas cargas, ¿tá? Cuando las cargas están, o bien uno considera que están quietas, nunca están quietas las cargas realmente, sino que se mueven, pero suficientemente poco como para que uno pueda considerar que se están moviendo, están quietas o moviéndose lentamente. Y vamos a estudiar los efectos y los fenómenos que se generan a partir de las fuerzas entre cargas y los reordenamientos de cargas. Y entonces ahí surge un concepto que es el de campo eléctrico y potencial electrostático, que lo vamos a introducir luego, pero yo creo que ustedes ya desde el liceo tienen por lo menos una idea intuitiva de qué es un campo eléctrico. Sí, estamos grabando. ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguno no tiene por lo menos un concepto intuitivo de qué es un campo eléctrico? Está. Entonces, ahora igual vamos a ver qué entendemos por campo eléctrico. Algunos de los problemas que queremos poder explicar en la biología, por lo menos, es el fenómeno de electrorecepción. No sé si alguna vez escucharon hablar de ello. Se da en algunos peces. Existen peces que son peces eléctricamente débiles. Eso quiere decir que no son como las anguilas, que te dan una descarga eléctrica, sino que son peces que uno no puede percibir a simple vista que tienen propiedades eléctricas, pero tienen. Básicamente lo que tienen son órganos del cuerpo que generan un campo eléctrico alrededor del pez, y luego tienen otros órganos que de hecho a veces depende del tipo de pez, pero generalmente están esparcidos en toda la superficie del pez, que son capaces de detectar el propio campo eléctrico que ellos están generando. ¿Tá? Entonces, ¿para qué utilizan eso? Los peces se van moviendo y de repente, cuando aparecen algunos tipos de objetos, por ejemplo, seres vivos, los seres vivos tienen una propiedad específica que es que son capacitivos. Quiere decir, ahora vamos a ver qué quiere decir, pero que tienen cierta capacidad eléctrica, y eso creo que ya lo vieron en el liceo probablemente, en física de sexto. Un capacitor o un condensador, la capacidad de generar cierta tensión a partir de cargas que se separan. Pero, entonces, los seres vivos pueden hacer eso, y los seres que no están vivos, los minerales, no tienen, en general, no siempre, pero en general no tienen esa capacidad. Entonces, los elementos vivos, por ejemplo, plancton, lo que tienen es que alteran un poquito el campo eléctrico. Y los peces son capaces de ver cómo se alteró el campo eléctrico que ellos mismos generan, y en función de eso saber dónde están los objetos
qué tipo de objetos son. Si son otros seres vivos, van a detectar un pez que también genera su propio campo eléctrico. Exacto, bien. Les habilita ubicarse en el espacio por eso, porque perciben, a partir de cómo se altera el campo eléctrico, perciben qué cosas tienen cerca y qué tipo de cosas son, si es potencial alimento o no, o si es un potencial predador o no. Y los habilita a ubicarse también. ¿tá? Entonces, ese tipo de cosas vamos a buscar, por lo menos, entender los fundamentos que hay detrás de ese fenómeno. Amenazas, claro. Bueno, hay unos tipos de tiburones también que en realidad los usan para cazar, pero como los usan como predadores. Sí, bueno, existen también otros. Tíranos los ejemplos porque eso lo vamos a recoger. Sí. Rorro, ¿qué te parece si, aparte de mencionarles con lo que vamos a empezar, ¿no? Que es esta parte de campo eléctrico, capacitancia y eso, ¿por qué no les tiramos, capaz que a ellos los interesa mucho más, si les tiramos como, capaz que como varios de los temas que vamos a ir viendo a lo largo del curso? No, cosas que ya sabemos que están relacionadas con los temas de este curso y capaz que eso que no los vamos a dar ya, que van a tener que esperar un poco, pero que sí vamos a ir tocando. No sé si te parece que capaz que les puede interesar eso. Dale, pero podemos empezar por los que vamos a tratar en principio. Otro problema que queremos entender es el potencial de la membrana celular. O sea, la diferencia potencial que hay entre el interior y el exterior de la membrana es un fenómeno muy interesante, es un fenómeno muy importante porque es lo que permite que ciertos iones se mantengan adentro de la célula y no se pierdan por difusión, si bien la membrana celular suele ser semipermeable a ciertos iones, por ejemplo, ustedes capaz que vieron ya el ejemplo del potasio. El potasio se mantiene dentro de la célula, pero en realidad... O incluso que la célula capte iones que por difusión no deberían entrar a la célula. También. ¿Cómo la membrana celular se puede ajustar para que verdaderamente captar los iones que la célula precisa, ¿verdad? Que no entraría normalmente ni siquiera así la membrana fuera permeable, ¿no? Totalmente. Y eso permite, bueno, por ejemplo, la comunicación celular, ¿no? Permite generar potenciales de acción, que son pulsos eléctricos que viajan a través de las células y permiten ciertas comunicaciones y ciertos señalamientos. Permite la sinapsis en las neuronas, ese potencial de la membrana. Y luego, de hecho, se ha encontrado últimamente que tienen muchas otras posibles funciones, incluso funciones proliferativas. Por ejemplo, deciden lo que va a ser una célula. Por ejemplo, cuándo una célula se va a dividir o cuándo va a quedarse quiescente, etc. No deciden totalmente, pero están un poco relacionados. O sea, cierto potencial de equilibrio genera cierta probabilidad de que se dividan o no, y cierto otro potencial de equilibrio hace que más bien tiendan a estar quiescentes las células, por ejemplo. Entonces, tienen funciones específicas y funciones que son importantes, pero para poder entender eso tenemos que ir a las bases. Para poder entender cómo se establece el potencial de membrana y las funciones que tiene, tenemos que entender, por ejemplo, cómo se ejercen fuerzas un par de cargas eléctricas. ¿Y qué quiere decir la capacidad eléctrica? Que se forma, claro, ¿qué es el campo eléctrico? Que es lo que se forma dentro de la membrana aparte, ¿no? Entonces, por eso, ahí tenemos algunos de los temas que, por ejemplo, que vamos a ir discutiendo, que por lo que veo en el chat, a algunos de ustedes ya les interesa bastante. Joaquín, veo que te abriste el micrófono, no sé si querías decir algo. Capaz que fue por error. Y como mencionaba recién Rodrigo, sí, ¿no? Nosotros vamos a empezar en la parte de electrostática, que significa cuando las cargas están quietas o, como decía él, se están moviendo de una forma en la que podemos considerar que a pantallazos están quietas, ¿sí? Pero después, ¿qué pasa cuando las cargas se empiezan a mover? Y cuando las cargas se empiezan a mover, pasan las cosas que mencionaba Rodrigo recién. Podemos tener comunicación entre las células, comunicación eléctrica, y eso es la sinapsis, eso es cómo funcionan las neuronas. ¿Sí? Eso es el potencial de acción de las neuronas, por ejemplo, cómo se comunican entre ellas. Entonces, una vez que hayamos visto cómo las cargas se comportan una vez que están quietas, cómo son los campos eléctricos, cómo son la capacitancia, es decir, cómo es la capacidad de almacenar energía
simplemente por separar cargas, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver y en eso está mucho esto involucrado que hablábamos de la electrolocación de algunos peces y el potencial de acción, el potencial de la membrana celular. Después vamos a ver qué pasa cuando las cargas se empiezan a mover. Cuando se empiezan a mover, podemos ver otras cosas como, por ejemplo, cómo funcionan las neuronas. Exacto. Y bueno, otros fenómenos como la contracción, por ejemplo, las células que se pueden contraer, en realidad la contracción depende de señales que reciben, que son señales eléctricas, desde otras moléculas, desde otras células, incluso señales de comunicación por calcio, que también son iones que viajan, que también ese tipo de problemas los vamos a estar abordando. Vieron que primero vamos a estar estudiando campo eléctrico, potencial eléctrico, y luego vamos a estar estudiando corrientes eléctricas. Y capacitancia. Capacitancia es un concepto central para entender cómo funciona el potencial de la membrana. Uh-huh. Eso en los primeros temas. Después, el siguiente tema era magnetismo, magnetostática. ¿A vos Sí. qué se te ocurre, Fede, por ahí? Bueno, acá en magnetostática capaz que pasamos a algunos temas que le interesan capaz que más a la gente de geología o geociencias en general. Capaz que nos enfocamos un poco más en ellos. Una de las cosas principales cuando empezamos a hablar de magnetostática, evidentemente, son cómo son las fuerzas magnéticas, cómo son los campos magnéticos. Entonces van a ver que en esto hay mucha analogía con lo que vamos a ver en las primeras clases. En las primeras clases vamos a hablar de fuerzas eléctricas, campos eléctricos. Después, más sobre las clases 9 y 10, según el cronograma, vamos a ver fuerzas magnéticas y campos magnéticos. Y ahí hay como una especie de simetría. Y ahí vamos a empezar a hablar, por ejemplo, un poco de campos magnéticos. Y cosas que tienen campo magnético, por ejemplo, podemos hablar del magnetismo de la Tierra. También podemos hablar de cómo se ubican algunos otros animales que no se ubican por electrolocación, ¿sí? Sino que se ubican por ubicación geomagnética. ¿Sí? Y ahí podemos hablar, por ejemplo, hay una especie de tiburones que tienen... ¿Vos te acordás ahora cómo es que se llama el órgano ese que tienen, Rorro? No. Ampollas de Lorenzini. Las ampollas de Lorenzini. Son unos tiburones que tienen unas ampollas, se llaman ampollas, pero es un órgano que tienen, se llaman ampollas de Lorenzini. ¿Sí? Vamos a ver el efecto que hace que esos tiburones se puedan ubicar en el espacio, solamente pudiendo sentir cómo es el campo magnético terrestre en ese lugar. ¿Sí? Ahí en lo que está pasando de fondo es una cosa que nosotros en física le llamamos efecto Hall, ¿sí? Pero lo que es que el tiburón en ese órgano que tiene puede detectar diferencias de potencial eléctrico, cosas que hablamos al principio del curso, causadas por campos magnéticos, que es lo que vamos a estar hablando ahí. Y ahí entonces ahí tenemos otro tipo de ubicación que tienen los animales, que es por campo magnético. También, bueno, como decíamos, para la gente de geología está toda la parte del campo magnético terrestre. Es verdad, algunas aves también lo utilizan. ¿Sí? Y vamos a estar, bueno, entonces vamos a estar hablando un poco de cómo se usa el campo magnético. Otro tipo de aplicaciones que hay para campos magnéticos, una cosa que capaz que ustedes, si no lo vieron en el liceo, por lo menos al pasar, capaz que lo escucharon, y acá capaz que la gente de bioquímica es la que está más interesada. ¿Ustedes escucharon lo que es un espectrómetro de masas, por ejemplo? ¿Saben lo que es un espectrómetro de masas? Es un aparato que lo que les permite es detectar qué tipo de elementos hay en una muestra. ¿Sí? Bueno, vamos a ver también cómo funciona un espectrómetro de masas. Un espectrómetro de masas funciona a base de campos magnéticos. ¿Sí? Entonces también vamos a hablar un poco de eso. Claro, en geología también se utiliza, sin duda. Exacto. Y, ¿sí? bueno, luego lo otro que también dentro del campo magnético, al hablar de geomagnetismo en general, vamos a estar relacionando directamente con fenómenos de la geología, pero además existen fenómenos geomagnéticos en la atmósfera y que a su vez afectan ecosistemas enteros. Entonces, todavía no tenemos ningún ejemplo particular definido, pero vamos a estar tratando de involucrar un poco el por qué, por lo menos estudiar por qué hay ciertos ejemplos, ciertos fenómenos magnéticos que están afectando algunos ecosistemas. Y cómo se generan los equilibrios a través de eso. Bueno, luego de magnetismo teníamos... Sí. Oscilaciones y ondas. ¿Sí? Bueno, eso es central para todo. Ahí vamos a hacer un cambio, ¿no? Vamos como a cambiar un poco la pisada, vamos a pasar de esta simetría electromagneto, ¿no? Que vamos a ver todo al principio del curso, y vamos a ver una cosa un poco más general, que al principio capaz que les parece que no tiene tanta conexión, pero les aseguramos que en el fondo sí la tiene. Y es que vamos a hablar cómo las cosas oscilan, ¿sí? Es decir, cómo las cosas se mueven periódicamente de un lado al otro, y en particular vamos a usar eso como puntapié para hablar de las ondas, que son un tipo particular de oscilaciones en las cuales aparte hay transporte.
¿Sí? ¿Y por qué queremos hablar de las ondas? Bueno, queremos hablar de las ondas por dos cosas grandes en particular. Primero, el sonido. El sonido son ondas. ¿Sí? Son ondas de sonido, por eso hablamos de ondas de sonido. ¿Tá? Y cuando hablemos de ondas de sonido, vamos a hablar de por qué escuchamos, ¿sí? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que causa que nosotros escuchemos cosas? ¿Por qué escuchamos ciertos sonidos y no escuchamos otros? ¿Qué es eso cuando hablamos a veces de que los humanos solo escuchamos dentro de ciertos rangos auditivos? ¿Por qué los perros escuchan otros rangos auditivos que no son los nuestros, por ejemplo, u otros animales? ¿Sí? También una de las cosas que vamos a hablar cuando estemos hablando de ondas es de efecto Doppler. Y efecto Doppler, capaz que ustedes ya en un momento lo escucharon. Si no lo escucharon, piensen en el ejemplo clásico que se usa para efecto Doppler, que es cuando ustedes están parados en una calle y pasa una ambulancia con las sirenas prendidas, ¿sí? Cuando la ambulancia se está acercando a ustedes, y en el momento que los pasa, el sonido de la sirena cambia. El sonido que ustedes escuchan de la sirena en realidad es el que cambia, ¿no? Y pasan de escucharla de un sonido más agudo a un sonido más grave. No voy a hacer la onomatopeya de una ambulancia. Pero cuando ustedes se están acercando, escuchan la sirena mucho más aguda, y cuando la ambulancia los pasa, ¿sí? La empiezan a escuchar mucho más grave. Eso es el efecto Doppler, ¿sí? Y vamos a ver cómo el efecto Doppler se usa aparte en otros casos. Por ejemplo, la ecolocación. ¿Sí? Vieron que estamos hablando mucho de locación, ¿no? Hablamos de electrolocación, hablamos de magnetolocación, ahora vamos a hablar de ecolocación. Vamos a ver un poco cómo el efecto Doppler se puede usar en eso. Sí. ¿Sí? Y después el siguiente punto que queremos tocar con ondas, y que por eso es que hacemos este prepaso por las oscilaciones, es la luz. Igual Capaz que ahí dentro querés hablar de... vos, Rorro. Claro, no, pero dentro del sonido hay fenómenos que están muy articulados entre las ondas y las oscilaciones per se. Por ejemplo, para entender por qué oímos, tenemos que entender cómo funcionan las ondas de sonido que llegan a nuestro oído, pero también cómo el oído es un oscilador, y es un oscilador de cierto Claro. tipo. Es un oscilador no lineal. Eso quiere decir que es un oscilador al que distintas frecuencias le activa la vibración en distintas partes. Y hay un fenómeno muy importante que es el fenómeno de resonancia, que vamos a tener que entender para funcionar, para por lo menos entender cómo funciona el oído en sí. Y dentro de oscilaciones puras también tenemos que en realidad el cuerpo humano entero, depende muchísimo de ciertas vibraciones y tiene ritmos, como los ritmos circadianos, que ustedes seguro que ya conocen un poco, y que eso determina algunas cosas. Por ejemplo, el corazón es un sistema oscilatorio, es una bomba, pero para bombear está bombeando a cierto ritmo, que ese ritmo va cambiando, pero para cambiar el ritmo y para poder bombear tiene que bombear articuladamente, y ahí se da un fenómeno que se llama sincronización, que es un fenómeno muy importante dentro de cierto tipo de oscilaciones, que probablemente no podamos abordarlo matemáticamente porque es muy complejo, porque son oscilaciones no lineales, pero entender las oscilaciones lineales nos da el pie para entender por lo menos conceptualmente qué es lo que está pasando en las oscilaciones que no son lineales. Y después lo otro que mencionaba Fede era óptica, ¿no? Sí, Bien. Dale. Y eso, bueno, el ejemplo clásico que vamos a estudiar es el ojo humano, cómo funciona. Cómo funciona, cuáles son las posibles desviaciones, qué es la miopía, qué es el astigmatismo, la hipermetropía, cuáles son las componentes del ojo, por qué se usan los lentes, cómo podemos mejorar la visión. Y de hecho también vamos a estar estudiando algunas técnicas que se utilizan para la detección de concentraciones en química, por ejemplo, las sustancias que son ópticamente activas, al estudiar, por ejemplo, polarización, cómo desvía el plano de polarización de la luz al hacerle pasar un láser por una sustancia ópticamente activa, podemos relacionar directamente el desvío de la dirección de polarización con la concentración, por ejemplo, que tiene de azúcar, que tiene una solución de azúcar con agua. Y es un método que es un método bastante antiguo para detectar concentraciones en soluciones. Y ese tipo de fenómenos vamos a estar estudiando, además de los fenómenos ópticos en seres humanos y en seres vivos en general. No sé qué otra cosa querés agregar, Fede. No, solo que, bueno, para poder llegar a eso tenemos que ver también algunas cosas un poco más básicas, ¿no? Tenemos que hablar de cómo se forman las imágenes, de qué es la reflexión y qué es la refracción. Sí, o sea,
por mucho que a nosotros nos gustaría, tampoco podemos irnos un poco en el lunfardo a los bifes con todos estos temas, porque también tenemos que ver un poco de la base de esto, ¿no? Entonces, a veces vamos a tener algunas clases en las cuales vamos a tener que hablar de cosas un poco más abstractamente físicas, por así decirlo, pero siempre lo vamos a estar haciendo como puntapié o como escalón para poder hablar de estos otros temas, ¿no? En ese Entonces, también vamos a tener sentido, que hablar un poco de cómo funciona un espejo, cómo funciona un lente, ¿sí? Ese tipo de cosas. claro. Y por último, vamos a pasar de. Dale. No, que en ese sentido les pedimos un poquito de paciencia cuando nos pongamos en temas muy específicos y muy abstractos. Tengan en cuenta que siempre estamos apuntando a entender algún fenómeno que sea de biofísica o de geofísica, pero tenemos que irlo construyendo de a poquito y a veces tenemos que partir de conceptos básicos para generar los conceptos que Claro. nos permiten entender el otro fenómeno. ¿Tá? Evidentemente. Sí, o sea, bueno, a ver, nosotros podríamos pensar un curso que fuera, nos remangamos y nos vamos a dar a las piñas con todos estos temas, pero el problema es que probablemente a muchos de ustedes, no quiero subestimarlos, pero seguramente los perdamos a muchos de ustedes, porque a veces tenemos que meternos en detalles bastante especializados en física para discutir algunos temas. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es construir una buena fundación, una buena base, como les decíamos hoy, una buena caja de herramientas para que ustedes puedan entender a primera aproximación estos temas. No nos podemos meter ni de una, ni muy profundo en alguno de estos temas, porque eso requiere capaz que conocimientos un poco más avanzados. Pero sí que ustedes puedan, como digo, tener una buena base, una buena fundación, creo que estoy usando Spanglish ahí, pero una buena. Sí, estás hablando de foundation. ¿Se fue Fede? ¿A usted les No, cortó? Está. se me reinició la conexión. F ¿Me por escuchan Fede. ahora? ¿Me Te escuchan? escuchamos bien, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Se me reinició el router. Está. Esa cosa que Antel hace cada 12 horas. Yo pensé que me había ido yo. Yo pensé que me había ido yo, pero yo tenía razón. Exacto. Entonces, lo que les decía es que, bueno, la idea es que el curso a veces necesariamente por cómo tiene que ser, nos vamos a tener que poner un poco más abstractos y nos vamos a tener que meter un poco más en física, porque precisamos eso para después poder explicar estos fenómenos biológicos y geológicos, ¿no? Entonces, también, bueno, ténganos un poco de paciencia porque vamos a tener que hacerlo. Pero bueno. Y lo último que les quería contar es que vamos a aprovechar eso de hablar de luz. Y acá es donde entramos en esa parte como del final del cronograma que les decíamos que todavía está un poco a moldear. Pero en principio vamos a estar hablando un poco de la luz más como efecto cuántico, ¿no? Más de las propiedades de la luz como una partícula, de los espectros atómicos, que también es una cosa que a ustedes les puede servir. Pero esta parte es en la que capaz que no nos metemos tanto porque todavía está un poco para moldearse. Sí, yo preferiría eso, dejarlo abierto porque no estamos seguros si lo vamos a poder cubrir o no, o de qué forma. De todas formas, es bastante importante, por ejemplo, sobre todo para los que hacen bioquímica, pero los que hacen biología, que van a tener un curso de química también, se relaciona mucho entender, por ejemplo, el modelo de Bohr, o, con todo lo que van a hacer, con los fenómenos químicos sobre todo. Incluso, bueno, con algunos fenómenos de biología cuántica, pero que son todavía bastante recientes y son problemas abiertos en general. Por ejemplo, hay ciertas hipótesis sobre el olfato, que en realidad teorizan sobre que es un fenómeno que en realidad está basado en la cuántica, pero vamos a ver si tenemos tiempo de cubrir un poquito de ello. También aceptamos sugerencias, cosas que les cope, las ponemos pónganlas en el foro, y por más que no lo podamos cubrir si los podemos cubrir en el curso, lo cubrimos, y si no, lo discutimos en el foro de todas formas. Les podemos proporcionar material y demás, así que va a estar interesante. Sí. Temas relacionados con recuerden que a ver, nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por
por acercar los temas de este curso hacia un área que sea más de interés y que les sirva a ustedes. Pero igual, de todas maneras, hay temas que tenemos que cubrir, porque la comisión de carrera que genera el plan de estudios en el que están ustedes requiere que ciertos temas estén tocados. Entonces, hay cosas que, si ustedes las proponen y calzan dentro de estos temas en los que nosotros vamos a tocar, con gusto los vamos a discutir. Capaz que hay algunos temas que, como dice Rodrigo, no nos centran tanto en estos temas que veo que la gente que diseñó la carrera dice, estas son las cosas que nosotros necesitamos saber a futuro, pero igual, capaz que si no se dieron cuenta todavía, ya se van a dar cuenta. Tanto Rodrigo como yo somos unos colgados salados y nos podemos poner a hablar de cualquier cosa. Pero bien. Bueno, sí, yo no tengo nada más. Capaz que dejamos estos minutos abiertos para preguntas y respuestas. Los 10 minutos que faltan. Dejamos el foro, o si Sí, quieren se desilencien y hagan preguntas. Exacto. Yo quería decirles si nos pueden dejar nada más el link, nos pueden facilitar el link de los libros. Eso no sé si dijo Fede o los viejos del 82, que creo que ese es el cronograma, lo que tienen los apartados. Viste que decía Sí, tal página. No sé sí. si ese. Como poder podemos, no sé si deberíamos, pero lo vamos a hacer igual porque, bueno, está. Lo vamos a hacer. Sí, yo tengo como vieron ahí, creo que mientras estaba buscando qué libros tengo el último Survey, si no es el último, es el que vamos a usar para el curso seguro, y tengo el Kane del 82. Voy a buscar a ver si puedo conseguir un Kane más nuevo. Y sí, los vamos a subir a algún lugar donde no nos los den de baja y les ponemos un link. Pero está. Vieron que esas cosas hay que subirlas con bastante cuidado. Por más de que sea la universidad y todo, igual. Pero sí, vamos a ver. En la página rusa de los libros, en el Libgen, sí. En el Libgen, ahí es donde voy a buscar qué Kane hay. Así que si está el del 98 lo voy a bajar, y si está uno más nuevo también lo voy a bajar. Pero bueno. Bien. En la página rusa de los libros, esa que dice Nicolás, es de donde sacamos todos los libros, así que. Esa misma. Esa es uno de los proxies que tiene, no sé si es el último proxy que tiene. A veces va mutando de mirror esa página, pero sí. Sí. Sí, en un Pero drive sí, o sea, probablemente no haya problema. de alguna manera las vamos a subir en algún lado y les vamos a pasar un link. Sí. Y si no, bueno, también pueden entrar al Libgen, buscan el Libgen en Google y van a encontrar todos los libros. Después estén atentos que el lunes ya va a haber seguro, sí o sí, algún video para que miren. Así que vayan teniendo en cuenta. Sí, como dice Diego, y como les decía recién, el Libgen es una página que a mucha gente no le gusta. La discusión de si tienen razón o no queda para otro momento. Entonces es como de Pirate Bay, para la gente que es más vieja, más de mi edad, y ya me siento viejo, que baja torrents. Es una página que se mueve mucho de servidores, ¿no? Y en particular tiene muchos mirrors y muchos proxies que redirigen a otros lugares. Entonces la van a encontrar en muchas páginas distintas, pero si ustedes van a Google y ponen Libgen, van a llegar eventualmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sí, eso. Más preguntas, ya sea cosas administrativas del curso, o de temas de los que podamos tratar, o de algo que quieran saber de Rodrigo y de mí. Cualquiera de esas cosas. Nos quedan unos 10 minutos de clases, así que aprovechenlos en sacarse los dos que tengan. Sí. Estamos abiertos. Y aprovechen para sacarse la timidez de preguntar y esas cosas. Nuestros mails están en el EVA, sí, en la parte de docentes. Sí. Y sí, nos pueden... Y aparte en los usuarios tienen el mail también. También, sí. No puedo hablar por todos los docentes porque no me corresponde, pero sí, en principio creo que a Rodrigo y a mí nos pueden escribir cuando quieran. No les puedo asegurar que les vamos a responder enseguida, pero bueno, lo vamos a hacer cuando podamos.
La materia es igual para geología, o sea, esta materia es para bio y geociencias. O sea, no. Sí, le vamos a ir anunciando. Cuando miren en el cronograma las fechas, por ahora las fechas tentativas están así, salvo que nosotros le digamos que no, esas son las fechas. Si hay algún cambio, se lo vamos a anunciar con tiempo. ¿Okay? Sí, ya está subido. Está subido, es el que les mostramos hoy cuando compartí yo la pantalla. Está en el EVA. Dice cronograma 2020. Es tentativo, pero lo tentativo es la parte del final, ¿no? No es que no sabemos con qué vamos a empezar. Ya sabemos bastante bien con qué vamos a empezar. Ya muchas de las, como decía Rodrigo, muchas de las fechas de las evaluaciones están fijas. A menos que nosotros le digamos lo contrario, el cronograma es ese. Solamente que el cronograma puede ir sufriendo cambios sobre el final del cronograma, ¿no? Exacto. Bueno, ¿Algo más? ¿alguna otra cosa? Y si no hay otra duda, damos por finalizado. Sí, yo creo que nos podemos, no sé vos si querés contarte, podés contarte. Yo no tengo problema en quedarme si quieren hasta las 4 si alguien tiene más dudas. Sí, Porque sí. les da un poco de cosa preguntar, pero... Dale, aguantamos a las 4, no pasa nada. Pero No, bueno. como, todavía me queda media taza de café, así que... Sí. Después en algún momento, capaz que si querían saber un poco también de lo que hacemos, capaz que usamos te habíamos hablado con Pablo que capaz que usábamos los horarios de prácticos en algún momento para dar alguna charla para el que le interese sobre los temas que estudiamos, no sé. Pablo es un poquito más teórico, pero justamente se les puede complementar por cosas que no, porque estudia cosas que probablemente no van a ver en la carrera. Yo hago algo más como sistemas complejos aplicados a las biociencias, entonces puede estar, capaz que les puede interesar por ese lado también. Y Fede está en las redes complejas, pero se aplica muchísimo lo que él hace a problemas biológicos todo el tiempo. Sí, Las redes es un tema de central. la parte numérica y de simulaciones y eso. Claro. Bueno, pero entender... Y la parte estructural de redes, ¿no? Que es lo que Claro. hablábamos. Pero la parte estructural se relaciona muchísimo con las propiedades de los sistemas que son modelados por esas redes. Por ejemplo, en redes neuronales uno estudia las propiedades del efecto mundo pequeño dentro de esas estructuras de red, y en realidad esas propiedades habilitan la capacidad de una red neuronal para procesar información, segregar, integrar información, transmitir, y entonces es muy, muy importante, y es algo que se utiliza. La metodología de red, o sea, tomar un sistema biológico y partirlo en unidades que interactúan según una estructura de red, es algo que es ubicuo en las ciencias biológicas, sobre todo en la modelística. Entonces es algo que es muy interesante. Es justamente, es una de las cosas que por ser tan abstracta, es una cosa que la puedes aplicar medio a un montón de cosas. Y bueno, para la gente que estaba al principio de la clase, cuando todavía estábamos esperando que se conectaran y nos escucharon hablar a Rodrigo y a mí, y algunos se asustaron porque pensaron que estábamos hablando de los temas de la clase, yo también estoy haciendo como una tangente por Data Science y Machine Learning, así que eso también es algo que si a alguien le interesa podemos hablar algo. Después veo que hay algunas personas que dicen que les generamos bastante expectativas sobre el curso. Yo no sé si eso es algo bueno o algo malo. Vamos a ver. Para ahí alguna pregunta por ahí. Porque después hay que cumplir esas expectativas. Y bueno, ahora generamos responsabilidad para nosotros. Sistemas complejos dentro de qué área es. Bueno, en realidad yo estudié, por ejemplo, mi maestría la hice en redes neuronales, o sea que en realidad estudio modelos matemáticos, o sea, simulo neuronas sintéticas, o sea, un sistema dinámico que simula el potencial de la membrana neuronal, y estudió redes neuronales. En particular yo estaba estudiando la relación entre las propiedades estructurales y los comportamientos de un gusanito que se llama C. elegans. Es un gusanito que tiene 1 milímetro de largo, tiene 1000 células, de las cuales 302 son neuronas, y ese sistema, por más que tenga 302 neuronas, uno pensaría, 300 neuronas ya entendemos todo lo que pasa. Bueno, no entendemos nada. Y bueno, mi estudio estaba orientado a hacer simulaciones sobre eso.
Después de saber, y bueno, y ahora en realidad yo estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Edimburgo, si bien estoy acá todavía, pero bueno, cosas de COVID, que en realidad es sobre medicina regenerativa, en realidad. Es más bien entender un poco mejor los procesos colectivos, o sea, a través de la metodología de sistemas complejos, entender un poco mejor los fenómenos colectivos emergentes en los procesos de generación y regeneración de tejidos biológicos, que hay muchos problemas interesantes ahí. Formación de patrones. Una cosa que comentaba por ahí, creo que fue Giselle que comentaba, y esto no es para atajarnos, ni mucho menos, solo para que tengan un pantallazo detrás de cómo funciona esto. No tuvimos tanto más tiempo para preparar las cosas que las docentes del primer semestre, ¿no? Tanto el primer semestre como el segundo, a todos nos agarró medio por sorpresa esto de tener que dar las clases virtuales. En el primer semestre, porque la pandemia medio que brotó con ganas a finales de febrero, principios de marzo, mejor dicho, que fue por cuando teníamos que empezar las clases. Entonces la universidad pateó para adelante un mes el comienzo de las clases y les dijo a todos los docentes, bueno, y ahora armen una cosa virtual. Y eso, bueno, eso tiene un montón de desafíos y un montón de dificultades que los dos equipos docentes tuvieron y tuvimos que lidiar. Y eso puede ser que haya pasado que algunos cursos no salieron de la mejor manera. Yo también estuve en uno de los cursos del primer semestre, no de los de ustedes, pero en los de la carrera en física, y creo que hicimos lo mejor que pudimos, pero no. Seguramente hicimos agujeros por muchos lugares. Lo que pasa con el segundo semestre es que, y Rodrigo puede asentir si estoy diciendo la verdad, es que nosotros tampoco sabíamos si íbamos a dar las clases virtuales o presenciales hasta hace tipo un mes más o menos. Menos incluso. Y en particular, menos todavía, ¿no? Porque hasta hace un mes o un poco menos todavía se estaba discutiendo de si esto de la pandemia ya había pasado o no había pasado, si podíamos volver a las clases presenciales, no podíamos volver a las clases presenciales. El Consejo de Facultad todavía no se había decidido, y en particular en este curso, también teníamos algunos cargos que no estaban completos, no sabíamos exactamente quiénes iban a ser los docentes. Entonces, yo no estoy abriendo acá una red así para atajarnos de si llega a pasar algo, pero solamente para que se den cuenta un poco, miren detrás de la cortina, detrás del telón, mejor dicho, de que nosotros también tenemos un montón de dificultades para poder empezar a tiempo. De todas formas, no. no esperamos que pase lo de que las mini pruebas, nosotros estas pruebas las vamos a hacer y no se preocupen, no vamos a cambiar. Sí. La modalidad del curso es la que les dijimos, la metodología y los mecanismos de aprobación y todo, eso ya está fijo, te lo decimos al principio, y así va a ser todo el semestre. ¿Está? Porque veo que hay alguna pregunta al respecto. ¿Qué programas usás para redes neurales? En realidad yo hago mis propios algoritmos, algunos se los he robado a Fede también, sobre todo los de análisis de redes complejas. ¿Seguís usando mi script de MATLAB? En realidad ahora no, pero en algún momento sí, obvio. Está. Pero generalmente hago mis simulaciones, como no son tan pesadas, las puedo hacer en MATLAB. En el caso de que no, algunas las he hecho en C, pero generalmente trabajo con mis propios algoritmos. O, en su efecto, creo que tengo un breadth first search, que era tuyo, Fede. Ese me acuerdo que lo usaba, y alguna otra cosa. Ese es fácil de hacer igual. Sí, igual era fácil de hacer, era de vago nomás. No sabía que estabas trabajando en C, pero yo tengo algoritmos en C si querés. Tengo algunos hechos, si te sirve. Sí. Bueno, eso puede funcionar. Te voy a pedir capaz. No, pero en algunas simulaciones muy pesadas que para pasar es más fácil. Al final rendía más escribir las cosas en C. Bueno. Sí, el problema con C es que no es muy amigable. No, para nada. Pero... Para nada. A mí me complica. De hecho, lo que estoy es en proceso de pasarme a Python y ya está. Que no mejora mucho MATLAB, pero yo empecé a hacer Python a principio de año y es otra cosa. Sí, o sea, si podés pasarte a Python, pasate a Python. Sí. Si querés una mano con algo, yo te doy porque lo vengo usando hace unos meses. Pero... Estoy en proceso de que me den las bolas de empezar. Tipo, dedicarle media horita todas las noches ahí. Tengo unos libros que me compré, si querés. Avísame. Dale. Me compré unos libros que para estudiar la sintaxis están buenos. Bueno, te aviso. Mauro, eso mismo, y si está aplicado a... Constanza dice que ahora no entiende nada. Ahora ya estamos charlando nomás, así que... Sí. Estoy tratando de responder preguntas. ¿Se está aplicado a aspecto? Supongo que es lo de regeneración de tejidos y procesos... Sí, en realidad,
lo que yo estudio es más fundamental en el sentido de que estamos intentando entender cómo son las redes de los feedback loops, o sea, de realimentación, que al final deciden el destino de las células, o sea, cuándo se dividen, cómo se dividen, etcétera, que hay muchos modelos matemáticos ahí, y hay muchas redes de interacción, y redes de expresión genética también que están interactuando, pero mismo en el Centro de Medicina Regenerativa hay quienes toman eso y lo aplican directamente para desarrollar tratamientos. Por ejemplo, tratamientos para el cáncer, porque están así como las stem cells, las células madre, tienen cierto comportamiento que es muy similar a las células madre cancerígenas. Y de hecho las células madre cancerígenas son una versión mucho peor de las células madre. O sea, mucho más robustas, como mucho más perfectas en muchos sentidos. Y bueno, hay muchos tratamientos al respecto, incluso, y después hay tratamientos un poco más de cheto, como en contra de la caída del cabello y cosas así que se están utilizando. Pero que surgen de ideas de estudios fundamentales. Entonces está bueno porque en realidad hay una interacción muy interesante ahí entre lo fundamental y lo aplicado. Bueno, para que ten en cuenta que fue toda apurada. Yo me retiro, los docentes encargados de tuvieron más tiempo para planificar. Ah, está, esto ya. Ya no de profe, está. Sí, Elegance, 939. Sí, probablemente es algo así como 939. En el orden de 1000 células me acuerdo que tenía. Pero aparte depende de la versión de C. elegans en algunos casos. ¿Qué tipo de conectomas? Ah, tipo conectomas, sí, tipo conectoma. Perdón, me estoy muy atrasado de los mensajes. Estás re atrasado, pero mal. Genial. Para los que tendrían clase de práctica de química. Ah, no hay clase, ¿no? Ahí también. Bueno, vamos a poquito. Vamos a ver. Bien. A ver cómo es. Biofármaco, detección y tratamiento de pilares. Bueno, cuando quieras, Mauro, podemos charlar si querés del tema. Probablemente me tenés que contar un poquito cómo es el problema que estás estudiando en particular. Y vemos a ver qué podemos incluir dentro del curso, si es que podemos incluir algo. Perfecto. Ah, mirá qué interesante, cáncer de mama. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, entonces, ya si no queda ninguna otra duda, nos vemos la que viene, nos vemos el martes y ya comenzamos las clases. Entonces. Y cualquier otra duda, lo que sea, pueden preguntar por el foro, pueden enviar mail, lo que quieran. ¿Fede? Yo solo quiero aclarar que había gente que estaba prestándole mucha atención a ella. ¿A tu gatito? Sí, es una gata. Y sí, se sienta en la ventana y le encanta mirar por la ventana. Es más, ese almohadón sobre el que está sentada está ahí solo para que se suba a ella. Sí, le está escribiendo algo, está pensando en algo de filosofía, ¿no? Cuando no se sienta así a mirar por la ventana, se sienta así a mirar la estufa. Está teniendo un diálogo en su mente con Derrida, hablando de posmodernismo o algo así. Toda la pinta. Bueno, que anden bien. Aparte quedan 22 personas nomás, o sea que ya los embolamos lo suficiente. Dos de los cuales somos nosotros, ¿no? Por supuesto. Bueno, nos vemos, que anden bien. Hasta la próxima. Nos vemos el martes y empezamos a discutir un poco de lo que Rodrigo ya haya subido entre acá y el lunes. Así que vean esos videos y avísenles, recuérdenles al resto de los que estuvieron acá y los que no vinieron que miren esos videos. ¿Querías más primera plana? La mencionamos. Más primera plana querías. Recuérdenles que miren esos videos porque así eso es lo que vamos a empezar a hablar el martes. Ahí va. Igual yo no voy a subir los primeros videos, es Pablo. Ah, bueno, eso. Pero bueno, vamos a ir turnando, así que está. Bueno, nos estamos viendo. Saludos a todos. Nos vemos.